Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, transmitiendo desde Zona PUC a la Universidad Católica y al mundo, por supuesto, a través de la Internet. Hoy tenemos un programa sumamente interesante, pero además no solo interesante, sino clave. Vamos a hablar del agua, de la importancia del cuidado del agua en el contexto del cambio climático. No es un tema menor, es un tema central. Los ríos, las cuencas de los ríos, los glaciares comienzan ya a evidenciar claramente la disminución del recurso hídrico en un contexto además donde en el Perú la mala distribución poblacional ubica la mayor cantidad de personas en la zona de desierto, donde hay justamente menos agua. En fin, una serie de problemas que vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a estar con Cesarina Quintana. Ella es de la Oficina Nacional Senior de la Cooperación Suiza COSUDE. Vamos a estar con Antonio Tamariz, representante de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y Magdalena Guimac, coordinadora de Cultura del Agua del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos de la ANA. Vamos a comenzar el programa tras la pausa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar hoy día de la importancia del cuidado del agua en el contexto del cambio climático. Pero a esto hay que añadir dos momentos de los cuales vamos a hablar también hoy día, es decir, la cumbre que tiene lugar en Naciones Unidas en este momento y lo que significará para nuestro país la organización de la COP20 a fin de año. Sin duda un momento importantísimo de la discusión, ya no solo sobre cambio climático, sino también sobre el agua. Cesarina Quintana es oficial nacional senior de la Cooperación Suiza COSUDE. Y hay que decirlo con claridad, la Cooperación Suiza lleva buen tiempo en nuestro país trabajando el tema del agua. Y eso hay que reconocerlo y saludarlo. Cesarina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por tu invitación a este espacio de conversación y diálogo. A ti las gracias, imagínate. Y nos acompaña también la Autoridad Nacional del Agua, ente rector en el tema agua en nuestro país. Está Antonio Tamariz, representante justamente de la Autoridad Nacional del Agua. Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Carlos, encantadísimo. También a nombre de la Autoridad Nacional del Agua, muy deseosos de poder compartir una serie de acciones que a nivel del sector público estamos desarrollando. Así es, muy importante. Ahora, también está Magdalena Guimac, que ella es coordinadora de Cultura del Agua, porque de pronto el tema para el cuidado del agua pasa justamente por un cambio mental. Y eso es cultural, ¿no es cierto? Así que ella forma parte de un proyecto de modernización de los recursos hídricos de la ANA. Bienvenida también, Magdalena. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Agradecerte por la invitación al programa y también buenos días a la audiencia de tu programa. Muy bien, comencemos. Pongamos el problema sobre la mesa. Tenemos ya indicadores, Cesarina, data, cifra, aproximación de cuánto ha impactado el cambio climático en los recursos hídricos, en la cantidad de agua que disponemos. Bueno, efectivamente estas mediciones todavía son mediciones en proceso, ¿no? Sobre todo por el lado de instituciones especializadas en el tema, que desde luego en la medición de estos impactos, las agencias de cooperación y entre ellas la Cooperación Suiza trabaja muy de cerca con los entes rectores en el tema, como es la Autoridad Nacional del Agua. Uh-huh. ¿Y existen, Antonio, esos indicadores? Te traslado a ti la pregunta. ¿En el ANA han medido el impacto ya del cambio climático en relación al agua? Bueno, yo quisiera destacar el trabajo que estamos desarrollando a través de la cooperación también internacional, por ejemplo, en todo el Callejón de Huaylas. El Perú tiene el 71% de los glaciares tropicales en el mundo y creo que es el mejor indicador para poder ver el efecto del cambio climático. En todo este ámbito se están desarrollando trabajos científicos de mucha valía, pero también trabajos muy prácticos, como por ejemplo instalar una serie de sensores que nos puedan alertar de manera oportuna con cualquier desastre que está muy ligado al tema glaciar. A través de esta investigación que o las investigaciones que se han desarrollado incluso durante muchos años atrás ya, se ve un retroceso glaciar bastante fuerte. ¿Se ha medido en kilómetros cuadrados?
No tengo la cifra exacta, pero sí hay datos muy precisos que nos están dando un retroceso glaciar realmente muy considerable, con proyecciones realmente preocupantes, pero también yo quisiera destacar de que hay alternativas a todo este proceso de glaciación, a todo por eso es que se está trabajando también las medidas de adaptación al cambio climático en todos estos ámbitos. Cesarina, ¿cuán complejo es el problema en la medida que la mayoría de la población del Perú está sentada en la costa, la zona con menos agua, frente a la zona de la selva, por ejemplo, una zona rica en agua, sin embargo, la más despoblada de nuestro país? ¿Cuánto pesa en el problema, en el caso peruano, esta situación? Bueno, el ejemplo que tú acabas de mencionar son parte de estas contradicciones, ¿no? Efectivamente, en la costa estamos ya enfrentados a un tema de estrés hídrico, dado el desarrollo, digamos, urbanístico que existe, pero también no hay que olvidar que en la costa también se desarrolla buena parte de la agroindustria de exportación. Pero también en la costa hay muchas poblaciones que aún no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento, ¿no? Por un lado. En la selva, si bien es cierto, existe todo este inmenso caudal a través de los ríos en el agua, sin embargo, en la selva también son las poblaciones con menos acceso a servicios de agua y saneamiento. Qué contradicción. Es una contradicción, ¿no? Entonces, digamos, esto ejemplifica de que efectivamente el tema del agua, el cuidado del agua y en un contexto de cambio climático nos lleva a pensar en los modelos de gestión que existen en el país a nivel de sus diferentes usos, ¿no? Que creemos que es el desafío mayor que enfrenta el país, ¿no? Para poder afrontar el cambio climático, no desde desde la mitigación, ¿qué esfuerzos desde la ANA han comenzado a hacerse? Pienso en el cuidado de cuencas como uno de ellos, pero ¿qué más, Antonio? Bueno, yo quisiera aprovechar de esta oportunidad para comentar de que estamos cumpliendo el 5º año de la nueva ley de recursos hídricos. En esta ley, que creo que es tan interesante destacar, que tiene elementos donde el tema del cambio climático es parte de una política. Documentos complementarios como la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos han complementado, pues reitero, esta ley, y la cual nos está dando, por ejemplo, una política de Estado, que es la de la adaptación al cambio climático y también a eventos extremos. Dentro de todo ello, pues la autoridad principalmente en este momento está evaluando una serie de aspectos, pues tanto científicos como también de gestión, para poder ir trabajando con los diferentes actores medidas de mitigación, pero principalmente de adaptación al cambio climático. Y dentro de ello, por ejemplo, se está revaluando mucho la conservación de los bofedales en las partes altas. ¿No? Se habla mucho de la reforestación y creo que es un buen elemento de trabajo frente a todo este proceso. Y además trabajando con las comunidades altoandinas, ¿no es cierto? Definitivamente. Con ellos tiene que ser el trabajo. Se está coordinando, se está desarrollando una serie de acciones, tal vez no en la extensión que es necesario, porque creo que tiene que ser un proceso muy importante de masificar todo este tipo de actividades, y dentro de ello pues estamos promoviendo de que tanto la reforestación, la protección de los bofedales en las partes altas, que lamentablemente también en nuestra cuenca alta de Lima, por ejemplo, se está dando una destrucción de bofedales, porque ahorita hay un boom de exportar estos bofedales que tienen realmente una riquísima tierra, una tierra procesada durante cientos de años, que se han estado ahí, es un musgo, es un material muy bueno, que para la agricultura, la horticultura, y de manera muy irresponsable y también nada planificada se está extrayendo de las partes altas. Esa es una preocupación que la ANA ya ha puesto en el tapete. Estamos trabajando para poder evitar de que este proceso siga avanzando. Ahora, el ordenamiento político del país, la distribución regional de nuestro país, Cesarina,
digamos, ¿tiene la estructura ideal para poder enfrentar el tema del agua en nuestro país? ¿O hay vacíos y complejidades que hay que señalar? Bueno, lo que nosotros creemos es que, digamos, la estructura misma del país es desafiante, empezando por la geografía, Ajá. ¿no? Y pasando específicamente al tema de las regiones, el trabajo que, digamos, la rectoría que, por ejemplo, tiene Elana al respecto, pasa por un trabajo de coordinación intersectorial. Si bien es cierto, la rectoría tiene... Pero a veces coordinar en el Estado es muy difícil. Todo un tema. Es muy difícil a nivel intersectorial y a veces hasta dentro del mismo sector es muy difícil. Entonces, ese es, digamos, uno de los niveles. Otro de los niveles es la coordinación entre los niveles de gobierno, entre los gobiernos, los espacios locales, el espacio regional y el espacio nacional. Yo creo que aquí es donde el país tiene el mayor desafío y la creación de confianza para poder llegar a los consensos. Porque efectivamente la aplicación de una ley general de recursos hídricos pasa por instrumentos de gestión que la hagan operativa, pero también por un diálogo articulado y la construcción de consensos, pero también la construcción de capacidades descentralizadas, ¿no? Que permitan realmente que fluya esas posibilidades de poder ordenar y de gestionar integralmente estos recursos hídricos, que definitivamente en el país todavía estamos muy detrás. Ojalá este nuevo espacio de autoridades locales y regionales sea un proceso realmente constructivo y de avance, porque es aquí donde se necesita un especial esfuerzo, ¿no? En la experiencia de la Autoridad Nacional del Agua y en la experiencia a partir de esta norma que nos has mencionado, Antonio, ¿han percibido ustedes mayor permeabilidad por parte de gobiernos locales y regionales al tema? ¿Perciben otra actitud o es muy difícil? No, definitivamente que la propia situación de preocupación sobre los recursos hídricos es un común denominador. Y eso está facilitando el poder coordinar, el poder trabajar de manera consensuada. La ANA tiene el mandato de poder liderar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Creo que es una plataforma muy importante para poder hacer una gestión totalmente multisectorial. Entendemos desde la Autoridad Nacional del Agua que es un proceso en el cual estamos motivando a todos los actores de poder ir trabajando en cada una de las cuencas. Pero sí, aquí hay principios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el que la gestión se haga por cuencas, ¿no? Nuestra distribución política lamentablemente no está por cuencas. No es funcional a ese proyecto, digamos, ¿no? Sí, pero en todo caso, reconociendo de esta distribución política que no coinciden con las cuencas, estamos también trabajando, por ejemplo, en la conformación de los consejos de recursos hídricos de cuenca, que son realmente el espacio donde pueda los propios actores planificar y desarrollar su cuenca. Y en ello, por ejemplo, se reconoce el liderazgo que debe de asumir cada gobierno regional. En muchas de estas cuencas no solo pertenecen el territorio a una sola región. Entonces allí estamos confluyendo a varias regiones, y lo que también muy claramente tenemos es de que para poder llegar a conformar un consejo de cuenca tiene que haber esta conversación, este acuerdo entre las regiones, para de esa manera conjuntamente ir motivando esta plataforma que son los consejos de cuenca, donde se planifica y principalmente se conduce todo el desarrollo. Pero me preocupa que el Consejo de Cuenca sea un espacio deliberativo, de conversación, pero con poco poder de decisión, Antonio. No, efectivamente, también compartimos esa preocupación, y principalmente también el siguiente paso de que después de tener un consejo de cuencas se elabora un plan de gestión de esa cuenca, de ese ámbito, y el elemento que todavía nos está preocupando mucho es poder tener los elementos financieros, ¿no? Que puedan llevar a la práctica ello. A través del proyecto de modernización de recursos hídricos, que principalmente está atendiendo toda la vertiente del Pacífico, donde hay la preocupación que justo tú comentabas, donde hay menor disponibilidad de agua y las actividades productivas mucho más intensas. Tenemos en toda la vertiente del Pacífico asentado más del 81%
de nuestro PBI, ¿no? Con las diferentes actividades. Impresionante. Con las grandes ciudades como Lima, Trujillo, Arequipa, todas las grandes ciudades de nuestro país están en la vertiente del Pacífico. La agricultura, la más intensiva, está en todo este ámbito. La industria está también asentada en toda ella. Es decir, cada una de las actividades más intensivas están en esta cuenca. Es por ello que la Autoridad Nacional del Agua, a través del proyecto de modernización, está atendiendo todo este ámbito. Tenemos 6 cuencas piloto en todo que son las de Tumbes, Chirapiura, Chancay Lambayeque, Chancay Guaral, Chiliquilca y Locumba en Tacna. En todos estos ámbitos ya se han conformado consejos de cuenca, ¿no? Se han elaborado ya los planes de gestión. Se están implementando las secretarías técnicas, que son los elementos donde están los profesionales que van a apoyar a todos los actores a poder desarrollar. Sí es de preocupación de la Autoridad Nacional del Agua conseguir los recursos para que esto se haga realidad. De eso tenemos que hablar después de la pausa. Cesarina, Antonio y Magdalena, que todavía no habló porque la quiero guardar para el próximo bloque. Gracias por estar con nosotros en el programa. Hacemos un corte breve y regresamos. No se vayan. Muy bien, si usted se acaba de incorporar a Zona PUC, estamos transmitiendo Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y si se trata de gestión y de gerenciar, el tema del agua necesita una mejor gestión. De hecho, por eso el tema que hemos planteado hoy día es la importancia del cuidado del agua en el contexto del cambio climático. Cesarina Quintana, oficial nacional senior de la Cooperación Suiza, COSUD, está con nosotros. También Antonio Tamariz, representante de la Autoridad Nacional del Agua, y Magdalena Guimac, coordinadora de Cultura del Agua del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos de la ANA. Nos habíamos quedado hablando de estos consejos que están formándose en diversas cuencas. Magdalena, desde tu perspectiva, estos consejos y su capacidad de decisión, las secretarías técnicas que formen, ¿tendrán capacidad de decisión? ¿Tendrán dinero para hacerlo? Sí, actualmente los 6 consejos de recursos hídricos que ha conformado la Autoridad Nacional del Agua a través del proyecto de modernización cuentan con un plan de gestión, ¿no? Y ese plan de gestión hay que recalcar que es un plan vinculante, ¿no? Significa de que todas las acciones que están puestas ahí de una u otra manera, la Autoridad Nacional del Agua tiene que respetarlas, ¿no? Asimismo, acércate un poquito más al micro, por favor, Magdalena, para escucharte. Gracias. Asimismo, respecto al tema del financiamiento de los planes, bueno, es algo que se está trabajando a nivel de los actores de las diversas cuencas, ¿no? Y una de las iniciativas, por ejemplo, que se está impulsando es la conformación de los denominados fondos de agua. ¿Qué significa eso? Fondos de agua significa cómo a través de, por ejemplo, la cooperación, ¿no? El Estado, los propios gobiernos regionales, se conforma un capital semilla, ¿no? Y este capital semilla lo que va a permitir es poder empezar a implementar, ¿no? Los proyectos, planes de una u otra manera que están plasmados en el plan de gestión, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Banco Mundial viene apoyando la conformación de estos fondos de agua para las cuencas Chancay Lambayeque y Quilca-Chili, ¿no? A lo cual se ha sumado USAID, ¿no? A través del proyecto Paraguas, ¿no? Entonces son experiencias iniciales que de una u otra manera, por eso se llama cuencas piloto, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua va a tener que, bueno, después sistematizar estas lecciones aprendidas para poder replicar en las demás cuencas o consejos de recursos hídricos que se conformen en el resto del país. ¿Les preocupan los tiempos? Que todo esto vaya más rápido de nuestra propia capacidad de organizarnos. Sí, bueno, en realidad, justo ya que hablas de los tiempos, te comento, hace unos meses atrás tuvimos un evento con gente de los consejos de recursos hídricos de Brasil, ¿no? Por ejemplo, ellos nos mencionaban de que veían que el Perú en un corto tiempo, ¿no? Porque en Brasil, por ejemplo, los consejos de recursos hídricos ya datan hace más de 20 años. Imagínate. ¿No? Y que el Perú en menos de 5 años ya tenía consejos conformados con planes de gestión bajo el brazo, ¿no? Para buscar financiamiento, ¿no?
Entonces, yo creo que son procesos, ¿no? Son procesos y por lo mismo, ¿no? La ley es una ley que también es de reciente creación, ¿no? Y sobre lo cual creo que hay que tener mucho tino en las acciones que se van realizando, y estas lecciones pues van a servir para que a futuro se vayan mejorando los procesos de implementación de la gestión integrada en el país. Ahora, Cesarina, ¿no percibes que en todo esto la necesidad de decisión política al más alto nivel termina por ser fundamental? Definitivamente, como en todo proceso de desarrollo, la voluntad política de sus autoridades, de sus diferentes niveles, es decisivo. Tomando justamente lo que menciona nuestra colega Diana, efectivamente poder dar vida a esos planes de gestión, si bien es cierto, van a contar con un financiamiento de algún capital semilla, que puede ser estos fondos que se están creando, pero para ir adelante hay que, digamos, poder ejecutar esas acciones en la práctica. Necesita toda una delegación también de funciones y la participación activa de los actores, y eso solamente se hace con voluntad política para complementar también con esos recursos que se necesitan para la aplicación efectiva del plan, pero también es muy expectante cuando se va a una primera iniciativa el demostrar cómo el resultado de esa actividad se vuelve replicable, ¿no? Y que tiene que ser de todas maneras un éxito. Te lo preguntaba además porque en esta campaña electoral municipal, al menos en Lima, se ha hablado de todo menos de agua. Así es muy triste saber muy que sintomático del problema, digamos, ¿no? Sí. Efectivamente, yo creo que lamentablemente el debate político debería elevarse hacia temas de fondo, como son el tema de agua, ¿no? Lamentablemente se quedan en temas muy superficiales y de título. Nadie habla de los temas de agua, nadie habla de la gestión de residuos sólidos, que tiene que ver también con los temas del cambio climático, y que son dos labores, si se dan cuenta, por lo menos a nivel de la gestión municipal, servicios públicos que tiene que ver con agua y con gestión de residuos, y casi nadie habla de este tema, ¿no? De acuerdo. Antonio, la ley de recursos hídricos deja claridad meridiana, es decir, transparencia absoluta respecto a los responsables del agua en el gobierno regional, en el gobierno local, en el gobierno municipal. ¿Eso es muy claro o hay superposición de funciones? Bueno, en realidad es bastante clara toda la institucionalidad que se plantea en la nueva ley de recursos hídricos. Desde lo que comentaba el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, donde la ANA es el ente rector, reconoce que la gestión del agua es transversal a todos los sectores, ¿no? Y dentro de ellos se destacan algunos como vivienda, producción, mismo agricultura, ¿no? Incluso ahí se está considerando al Ministerio de Educación y otros sectores que tienen vital importancia en todo el desarrollo del país, y no olvidemos de que el agua es un instrumento, una herramienta de desarrollo. Por ello es de que insistimos mucho en considerarla como un recurso, ¿no? El recurso hídrico, y de esta manera yo creo es destacable el hecho de que la ley de recursos hídricos promueve una gestión participativa a través de la GIR, la gestión integrada de recursos hídricos. Este es un modelo, creo que muy interesante en el mundo, que se está desarrollando y en el cual nuestra ley específicamente ha tomado para poder desarrollar en el país. Gestión integrada de recursos hídricos. ¿Cómo se maneja esa gestión? ¿Cómo se opera? Principalmente es la gestión participativa, ¿no? Es decir, que la gestión no solo deviene de la autoridad, sino de cada uno de los actores. Y para esto nosotros manejamos incluso 4 niveles de actores en el país. Uno de ellos es el ente normativo, ¿no? O sea, donde están todos los sectores que norman, que controlan, pero también están los entes reguladores, como por ejemplo en el tema de aguas poblacionales es SUNAS, ¿no? En energía, en minas, eso es INERMIN, y así. También está el nivel de los operadores, que son los que distribuyen y regulan el agua. Por ejemplo, Sedapal en Lima es un operador, y finalmente los usuarios. Cada uno de ellos tiene un rol muy claro, así se expresa en la ley, y que dentro de ellos tiene pues responsabilidades también que cumplir.
en la situación, o sea, delinear cada una de estas actividades, cada uno de estos roles, está muy claro en la ley, y lamentablemente en el pasado justamente esta confusión de roles es el que nos ha llevado a una serie de situaciones muy difíciles, pero al tener normado de manera muy clara todo esto, nos da al menos el camino hacia dónde debemos de caminar. De acuerdo. Magdalena, con respecto al tema de la recuperación de cuencas, pienso en Lima y en la cuenca del Rímac, por ejemplo, ¿qué esfuerzos se han podido alcanzar? La cooperación internacional ha intervenido ahí. Estamos ante un río con unas características muy especiales, el principal de una ciudad como la nuestra. ¿Qué lectura tienen de esa cuenca en particular? Sé que en el río Rímac, que es un caso muy particular porque es la principal fuente de abastecimiento de agua para Lima, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua viene haciendo varios esfuerzos. Uno de ellos es el tema de impulsar la conformación del Consejo de Recursos Hídricos en ese ámbito, ¿no? No hay para el Rímac todavía. Está en proceso de conformación, ¿no? Y lo que justamente, como mencionaba Antonio, lo que se busca es que los diversos actores somos responsables, ¿no? Los diversos actores, hablando en términos de sociedad civil, en términos de empresas, en términos de Estado, ¿no? Somos responsables de cuidar la calidad, ¿no? Y preservar las fuentes de agua para Lima, ¿no? Y creo que en la medida de que se afiance el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ¿no? Vamos a poder operativizar acciones para poder recuperar el río Rímac, ¿no? Cuando dices recuperar, ¿significa que el río está perdido, que el río está muerto? En realidad, recuperar en el sentido de poder volver a tener, por ejemplo, antes se decía que había camarones, ¿no? Vamos a tener camarones, ¿no? Pero de una u otra manera de minimizar la contaminación del río, ¿no? Minimizar la contaminación del río. Tienes población instalada en las márgenes. Tienes industrias que botan al río Rímac, tienes mineras más arriba con la posibilidad de que enormes relaves caigan al río. Es decir, que ¿quién va a tomar esta responsabilidad? ¿Quién va a limpiar el Rímac? Por eso es que es una responsabilidad compartida. Totalmente. Exacto, es una responsabilidad compartida donde los diferentes actores que están vinculados a la gestión de recursos hídricos en la cuenca del río Rímac tienen que tomar conciencia, y quizás ahí entramos al tema de la cultura del agua, ¿no? Tienen que tomar conciencia de que el cuidado y la preservación de esa fuente de recurso hídrico es una responsabilidad de todos, no solamente de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? La autoridad es el ente rector, ¿no? Y el que se encarga de liderar las acciones, pero todos somos responsables de poder tener el río Rímac que todos anhelamos, ¿no? De acuerdo. Cesarina, esa responsabilidad que plantea Magdalena, que me parece bien importante, todos somos responsables. ¿Quién administra esa responsabilidad? Es decir, los responsables somos todos, pero ¿quién es el que se come ese pleito? ¿Quién es el que va a cerrar fábricas? ¿Quién es el que va a pedir a la gente que no se ponga 400 metros a derecha o izquierda de la cuenca? ¿Quién hace eso? Bueno, definitivamente son los diferentes niveles del Estado, y hablando específicamente del Ejecutivo, como bien menciona Magdalena, es una responsabilidad compartida de todos los ministerios. Es que ¿no? me preocupa que el compartido, o sea, como es de todos, no es de nadie. Sí, final, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que hay sectores y sectores, ajá, ¿no? Entonces hay agricultura, hay el sector de la producción, por ejemplo, que tiene que ver con toda esta dinámica de las industrias, que tienen que estar alineados con la visión de la gestión integrada de recursos hídricos. Y esa que mencionaba Antonio. Efectivamente, o sea, si ese orden no se asume de esa manera, veo muy difícil poder ordenar todo este caos que tenemos, porque es un caos, tal como efectivamente lo acabas de describir, por ejemplo, en el caso de Rímac, donde todos confluyen, pero que no es solamente, si bien es cierto, la rectoría por el lado de Lana, pero son todos los sectores que tienen una parte de esta responsabilidad a
nivel de este cuidado que tenemos que tener de la cuenca, ¿no? Pero que necesita operativizarse, no solamente a nivel dispositivos, sino que eso tiene que llevarse a la práctica, y se lleva a la práctica con instrumentos de gestión. Es más, en el espacio de la sociedad civil debe haber una vigilancia de que efectivamente también todos esos acuerdos también se cumplan, ¿no? O sea, aquí hay instrumentos de gestión que me parece todavía están en construcción, sistemas de monitoreo que den cuentas, que rindan cuentas sobre los avances, ¿no? A nivel del trabajo intersectorial también, ¿no? Correcto. Me voy a la pausa, pero no se vayan, que tengo más preguntas para ustedes. Quédense con nosotros un rato más. Estamos en Espacio de Gestión, transmitiendo desde Zona PUC a la Universidad Católica y al mundo, por supuesto, a través de Internet. Regresamos en un instante. Seguimos en Espacio de Gestión. Cesarina, me ha parecido interesante esta alegación que has hecho de RIMAC, porque estamos hablando un poco de Lima, digamos, que es una ciudad importante, capital, y el tema de la industria. La cooperación suiza desarrolló una metodología muy interesante de medición que fue la huella hídrica, ¿no es cierto? ¿Las empresas y las industrias se apropiaron de esa herramienta? ¿Han podido ustedes investigar y saber si lo han tomado en cuenta o no? Sí. Efectivamente, como Cooperación Suiza venimos impulsando el concepto de la huella hídrica, y efectivamente la huella hídrica nos alude a todos porque tiene que ver con el volumen de agua consumida. Explíquenos de qué se trata, quizás para quienes se incorporan un poco a este concepto. Bueno, conceptualmente la huella hídrica tiene que ver con la cantidad de agua que se usa en la producción de bienes y servicios, y desde luego tiene una dimensión del ciudadano, ¿no? De las familias, pero también de las industrias, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy contentos porque esta fue una iniciativa que también Suiza aboga mucho por el concepto a nivel mundial, pero también tenemos una alianza con las empresas peruanas, colombianas y chilenas, ¿no? Que son empresas comprometidas con el concepto, pero que también llevan a su core business el uso a nivel de sus procesos de ahorros de este recurso. Con la huella hídrica yo puedo saber cuánta agua se usó para una taza de café, por ejemplo. Efectivamente, sí. ¿Cuánta agua se usó para el filete que me estoy comiendo en este momento? ¿Ese es el nivel de precisión? Así es. Con la huella hídrica existe toda una metodología de medición. Bueno, con esto nosotros tenemos el apoyo también de entidades especializadas en el tema, como Quantis, por ejemplo, que son expertos en este tema de la medición, y efectivamente aquí podemos saber cómo a partir de productos del diario vivir tiene también una huella hídrica que a veces no somos conscientes. No somos conscientes. Y esa es otra entrada también que tiene el concepto de huella hídrica, sensibilizar a nivel de todos los actores que somos responsables de la administración de este recurso, ¿no? Un recurso que felizmente todavía en el Perú y buenas partes de América Latina lo tenemos en suficiente cantidad, pero en otras latitudes del mundo no es así. Pero te interrumpí, me estabas diciendo que las empresas sí estaban tomando en cuenta esto. Efectivamente, las empresas lo han asumido con mucha seriedad a nivel de su core business, como lo mencioné, a nivel de sus procesos productivos, y desde luego también es un compromiso permanente, ¿no? Donde también invitan y se replica todas estas experiencias y las medidas que ellos han hecho para que también otras empresas se sumen en este ejercicio, ¿no? Desde luego también aquí hay un puente a nivel de las certificaciones también de responsabilidad empresarial, y eso sí nos alegra porque se sigue avanzando en esta metodología de la medición que también las califica mejor a nivel empresarial quienes incorporan este concepto. ¿Hay ISOs para el agua? Así es. Así es. Interesante. Sí, así es. Antonio, ¿la huella hídrica le sirve a la ANA? Sí. Es un trabajo que también estamos participando conjuntamente con COSUDE y otras instituciones. No me digas que sí porque estás Cesarina, Antonio. ¿Ah? Si no. Sí, realmente con la Cooperación Suiza tenemos una colaboración muy, muy importante, estrecha, permanente ya de muchos años. Ajá. Y sí, la huella hídrica para la autoridad también es muy importante. Y yo quisiera también, por ejemplo, llevar
Lo que hemos estado difundiendo en esta última versión de Mistura, ahí hemos presentado en el estado institucional lo que es la huella hídrica de algunos cultivos, y principalmente se han destacado 3 cultivos: el de la quinoa, ¿como el que menos o el que más agua consume? El que menos agua consume, y también hemos comparado con que el que más agua consume. La quinoa requiere 3.800 litros para producir 1 kilo de quinoa, versus, por ejemplo, el arroz, que para producir 1 kilo de arroz requerimos 6.500 litros de agua. Entonces, para 1 kilo. 1 kilo de arroz, exactamente. Y entonces, qué bestia, qué tal comparación. Sí, y lamentablemente, pues, la gran producción del arroz, por ejemplo, está en la zona norte. Costeña, así es. Exactamente, y donde prácticamente son desiertos, ¿no? Si se han hecho grandes obras de afianzamiento hídrico para poder tener agua en en estos valles desérticos, realmente, reitero, pero ahí los estamos malgastando en producir arroz. Ello también, como bien decía Cesarina, es todo un proceso de sensibilización. Quisiéramos, pues, a través de conocer estos elementos, pues de mal uso del agua en este caso, ¿no? Con los productores de la zona norte, ir paulatinamente cambiando estos patrones de consumo. Pero Antonio, no solamente sensibilización, hay que hablarles de dinero también. No. Es decir, ya, no cultives arroz, pero ¿qué cosa cultivo en el desierto que me dé el mismo rendimiento? Realmente tenemos por nuestro el acceso que tiene toda la costa del Perú, el clima fabuloso que contamos, realmente podemos producir muchos productos con grandes, y por ejemplo, ahora en Mistura incluso estábamos proponiendo una alternativa, como se hizo la huella hídrica del espárrago, ¿no? Y el espárrago, por ejemplo, requiere 5.000 litros de agua para producir 1 kilo de espárrago. Como la quinoa, ¿no? Más o menos, digamos. Un poco más, ¿no? La quinoa 3.800. Lo de la quinoa es maravilloso. Sí, parece así es. Un regalo de los dioses, digamos, exactamente, ¿no? Con gran valor proteico, además, y claro. ¿no? Sí, todo ello, pero una alternativa muy clara para toda nuestra vertiente del Pacífico, como es el espárrago, un producto que realmente va con mucha calidad y aceptación. Antonio, ahí tienes un problema que Magdalena lo tiene que resolver, y es decir, que el arroz esté incorporado en la comida y en la alimentación de los peruanos desde hace décadas, para no decir siglos, mientras que el espárrago llega casi la última década o de las 2 últimas décadas. ¿Cómo cambiamos el chip, Magdalena? Yo creo que pasa también por el tema últimamente de la alimentación saludable. ¿No? O sea, si bien es cierto, no es que vamos a dejar de comer arroz, pero podemos racionalizar las cantidades de arroz que consumimos, ¿no? ¿Comemos mucho arroz los peruanos? ¿Está medido en cantidades? Esa medición sería bien interesante conocerla, ¿no? Sí, pero por experiencia propia y familiar, y de amigos, por observación, ¿no? De la semana. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que pasa también por un tema de, como mencionaba Antonio, de concientización de la población, ¿no? De cuánta cantidad de agua estamos consumiendo en los alimentos que ingerimos día a día, ¿no? Y ahí, viene el tema de cultura del agua, ¿no? Que es un tema que está trabajando la Autoridad Nacional del Agua fuertemente. Y que ha impactado mucho en los menores, ¿no es cierto? Pero ya los adultos, ahí cómo salimos de nuestros atoros propios, digamos. Sí, y ahí vale mencionar que el año pasado la Autoridad Nacional del Agua firmó un convenio con el Ministerio de Educación, ¿no? Y lo que busca ese convenio es incorporar dentro de los programas curriculares, ¿no?, estos contenidos de la cultura del agua, visto en términos de buenos hábitos, buenas prácticas, costumbres, el tema de los valores y saberes ancestrales, ¿no? Porque si bien es cierto, el tema del agua es un tema que está dentro de la currícula escolar. Sin embargo, de nuestra lectura y la experiencia que ya tenemos, en ese año que venimos trabajando con el sector de educación, es que los docentes en muchos de los casos no tienen los instrumentos, las metodologías para poder llevar el tema de una manera que el alumno no solamente pueda aprender qué es el agua, que lo que nos enseñan en los colegios, lo básico H2O, ¿no? Sino ir más allá y ver cuál es la fuente, de dónde se origina el agua que llega a nuestras casas, ¿no? ¿Cuál es la dirección del Ministerio de Educación responsable de esos contenidos?
Bueno, nuestro partner para este convenio es la Dirección de Educación Básica Regular. Tienen que jugársela pues por el tema, no basta con... Así con es, 3 ¿no? o 4 Pero mensajes. te comento que de la experiencia hemos tenido una muy buena respuesta, ¿no? Ya, ¿no? Estamos trabajando con 6 direcciones regionales de educación, ¿no? Tumbes, en Chiclayo, en Piura, bueno, lo que es Lima, en Huaral, ¿no? En Arequipa y en Tacna, ¿no? Ellos han emitido directivas regionales de educación, por ejemplo, donde este año los profesores han incorporado estos diversos contenidos dentro de sus programas curriculares, ¿no? Con decirte, por ejemplo, que hasta la fecha, como Autoridad Nacional del Agua, hemos capacitado más de 1000 docentes, ¿no? En estos contenidos de la cultura del agua y la gestión de los recursos hídricos. Pero Magdalena, ¿no? son 350.000 los docentes en el país, al menos en la escuela pública. Claro, es un Y piloto que estamos Y han empezando. preparado a 1000, imagínate qué chamba la que nos queda por delante. Así es, ¿no? Es un piloto y la idea es que esto vaya haciéndose apropiado por el propio Ministerio de Educación, y también el compromiso de que los docentes capacitados están replicando estos contenidos con los docentes de sus instituciones educativas, ¿no? Aquí las comunidades indígenas tendrían tantísimo que ofrecer, ¿no es cierto, Cesarí? Así es, justamente se trata también de recoger, como bien lo mencionó Magdalena, todo este saber ancestral y también llevar este tema de incorporarlo en el tema del cuidado del agua, porque efectivamente, ya que ellos también son parte de esta gestión integrada de recursos hídricos, se debe muy bien tomar en cuenta, porque todo proceso de sensibilización pasa por un proceso de respeto al tema intercultural, y es aquí donde esta dimensión tiene mayor importancia, ¿no? Interesante. Ahora, el Ministerio de Educación por un lado, el Ministerio de la Producción, que podría usar la huella hídrica como para pedirle a las empresas máximos esfuerzos. ¿Qué hacen los otros ministerios, Magdalena, Antonio, por ejemplo? Desde el Ministerio de Economía, ¿las partidas necesarias se están soltando? ¿Qué hacen los otros ministerios? Porque me han hablado de 2, pero ¿y el resto que mira y aplaude o están jugándosela? Bueno, yo creo algo que también estábamos comentando acá, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, tiene una gran labor de poder llevar a las poblaciones Vivienda, esclava y saneamiento, además, ¿no? saneamiento, y conocemos de que sí se están destinando muy considerables, respetables presupuestos para poder hacer agua y saneamiento para las poblaciones. De pronto el MEF hay que hablarle en plata. Con esta calidad de agua usted gasta en salud tanto, ¿por qué no, es cierto, invierte en agua y disminuimos, y otros indicadores se caen, ¿no? Sí. No, y principalmente también muy ligado a este tema es el tratamiento de las aguas servidas, ¿no? Que también es un problema muy grande. Si me permites, Perfecto, sí, aquí complementar. Efectivamente, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento es un actor fundamental también en esta tarea. Actualmente el Ministerio de Vivienda cuenta con un Plan Nacional de Inversiones desde 2014 al 2021, donde identifica claramente sus brechas, tanto en el campo urbano como el rural, y los compromisos que tiene en los próximos años para poder cerrar estas brechas, los montos de inversión. Esto ha sido hecho gracias al apoyo también que desde de la mesa de donantes, cooperantes en el tema de agua y saneamiento, conjuntamente con equipos del Ministerio de Vivienda, hemos logrado cooperar con este instrumento que ahora el Ministerio lo ha hecho suyo. Que es el de comparar cómo, si yo invierto en agua, otros indicadores se caen, otros tengo que pagar menos o gastar menos en otros rubros. Bueno, en el Plan Nacional de Inversión lo que significa es la brecha y la cuantificación de esa inversión. Okay. Sin embargo, también conjuntamente el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y el Ministerio de Salud están teniendo un trabajo muy coordinado para el tema de calidad del agua. Y estos instrumentos efectivamente parten por esta inversión que tiene en el agua y saneamiento, para entrar también en los procesos de vigilancia y calidad del agua, que es rectoría, por ejemplo, también de salud, ¿no? Y hay un instrumento que se llama el FET y otros instrumentos que están ahí posicionando de estímulo a las municipalidades que cumplen con la mejora de los indicadores en el tema de calidad del agua, específicamente de consumo humano. Entonces creemos que acá hay un esfuerzo. Creo que también aquí está en este grupo está involucrado definitivamente el MEF, porque es
el que tiene que facilitar estos recursos que se hagan realidad, ¿no? Entonces, nosotros como cooperación saludamos esta iniciativa en la visibilización de este impacto de la inversión en el tema de calidad del agua, porque va a redundar efectivamente en una mejor capitalización del recurso humano como tal, de mejorar los indicadores de salud, de la disminución de enfermedades diarreicas, y desde luego se habla del incremento de la productividad en el país, pero si no empezamos por un servicio tan básico como una buena calidad del agua potable, del consumo humano, no podemos exigir mayores rendimientos. Además, mayor productividad, mayor consumo de agua también. Así es. Última pausa. Les prometo que ahora sí los dejo ir un ratito y continuamos en Espacio de Gestión. Por Zona PUC, por supuesto, no se vayan. Último bloque de programa. El tema probablemente más difícil y más político de todos es que en medio del cambio climático, de la situación compleja del agua, embates liberales todo el tiempo andan pidiendo la privatización del agua. Es decir, el agua no puede estar en manos del Estado porque el Estado es un pésimo gestor. Entonces hay que dársela al sector privado. ¿Desde la ANA tienen una postura al respecto, Antonio? Sí, totalmente clara. En realidad la ley, incluso desde la anterior ley, la Ley General de Aguas y Suelos, y nuestra actual ley, la Ley de Recursos Hídricos, reconoce que el agua es un patrimonio de la nación, es decir, propiedad de todos los peruanos. Lo único que se otorga a los usuarios es el derecho a usarlo, ¿no? Y eso a través de la Autoridad Nacional del Agua. El derecho a usar el agua tiene tres maneras. Uno, que es una licencia, que es un permiso permanente para cualquier actividad productiva, ¿no? Sea agricultura, sea vivienda, o es decir, el uso poblacional, etcétera. Pero también para las diferentes, por ejemplo, tenemos otra manera que son los permisos. Los permisos se otorgan de aguas extraordinarias, es decir, nosotros tenemos en el país que entre enero y marzo vienen las lluvias, y entonces ahí hay caudales extraordinarios, y que también se otorgan el derecho de usar esos en esas etapas. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clarito de que en el río Chillón, ahí tenemos una planta procesadora de agua potable para toda la zona norte, que es Agua Azul, es un consorcio italiano, que tiene un permiso para poder captar aguas del río Chillón entre diciembre y marzo de cada año, ¿no? Esa es otra manera de poder también aprovechar. Y otra es para también las autorizaciones que dan exclusivamente para poder hacer obras, ¿no? Son muy temporales, tienen un inicio y un final. Es muy claro el hecho de que no hay propiedad de agua en el país. Reitero, es solo el derecho a usarla bajo una serie de reglas, que si es que no se cumplen, justamente también debemos de retirar estos derechos. En ello es la principal función de la Autoridad del Agua, normar o conducir todo este proceso. Pero Magdalena, insisto, nos dicen todo el tiempo, si el privado maneja el agua, tendríamos más agua para todos los peruanos, o los limeños en este caso, tendríamos mejor saneamiento, probablemente a un mayor precio, sin duda, pero lo tendríamos. ¿Qué decirle a ese planteamiento? ¿Cómo se le responde? Bueno, si bien es cierto, esto viene, creo, de otras experiencias que hay en otros países, ¿no? Yo creo que en el Perú habría que mirar el contexto en que nos encontramos, ¿no? Bueno, esto de la privatización del agua, por ejemplo, en Francia, ¿no? En Chile, ¿no? Que son otras realidades, otros contextos. Yo creo que nuestro país no está preparado todavía para esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Magdalena? Yo creo que, por ejemplo, y yendo a la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Es una ley que para cambiarla ha demorado muchos años, ¿no? Más de 10 años en su proceso de gestación, ¿no? Y estamos entrando recién a hablar de una gestión participativa, de una gestión eficiente, ¿no? Y son procesos que se tienen que dar, ¿no? Son procesos que también van de la mano con los contextos en los que nos encontramos, ¿no? En Bolivia retrocedieron, por ejemplo, ¿no? Claro, así es. Hubo todo un tema de la guerra del agua, así ¿no? Es. La guerra del agua Así por es. el tema de la privatización, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar pasos seguros, ¿no?
y mirando siempre, bueno, hacia el futuro y pensando en que más que todo que la agua que tenemos y en el contexto del cambio climático que tú mencionabas en un inicio, es un agua que va a estar menos disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros somos más eficientes en el uso del agua empezando desde el hogar, ¿no? Porque esa agua que dejemos de malgastar, entre comillas, ¿no? Va a servir para nuestras futuras generaciones, ¿no? Cesarina, ¿qué posición tienes tú al respecto? Bueno, en sí yo creo que a veces el concepto de privatización es un concepto a veces mal usado. Y pues, específicamente en el tema de agua, efectivamente en Perú no existe la experiencia en el campo del agua. Existe, digamos, la participación más activa del sector privado en otro tipo de servicios. Pero en Tumbes parece que hay una experiencia de privatización sí, de agua, ¿no? Sí, efectivamente. Pero más allá del tema, o sea, primero que el tema de privatización tiene que ser debidamente ubicado y socializado, porque sobre esto hay mucho mito. El contexto que planteaba Magdalena. Sí. Ese es un punto, ¿no? Efectivamente existen a nivel de América Latina muchas experiencias, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Colombia, pero incluso en Colombia la mejor empresa es una empresa pública, Empresas Públicas de Medellín, ¿no? Entonces, yo diría que más que o privado o público es el modelo de gestión y tiene que ser un modelo de gestión eficiente. Lamentablemente, en el caso de nuestro país, la gran mayoría de empresas prestadoras de servicios de agua urbana son empresas casi quebradas y efectivamente eso lleva a una reflexión. Bueno, de repente la operación a partir de un privado podría funcionar. En el espacio rural no tenemos EPS. En el espacio rural los que tienen servicios de agua y saneamiento las manejan las juntas administradoras de agua y saneamiento, en coordinación con sus gobiernos locales, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una alianza público-privada, ¿no? Que es la propia comunidad como tal. Entonces, yo diría que es una necesidad modernizar este servicio. A nivel de América Latina, creo que somos uno de los países más atrasados a nivel de la gestión de estos servicios, por ejemplo, en el campo de agua y saneamiento. Y efectivamente, a nivel de la participación del sector privado, hay diferentes opciones. Hay desde los contratos de gerencia, que son entradas para ver si efectivamente por un plazo, digamos, determinado, que podrían ser 5 años, 6 años, se delega determinados servicios a terceros para la operación de la empresa, por decir, de una empresa prestadora de servicios, pero también hay otras combinaciones donde solamente es construcción, operación, ¿no? Hay una variante aquí y yo creo que a disposición existen experiencias en América Latina que desde luego, estoy segura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a partir de su nueva ley de modernización, está tomando en cuenta estas diferentes gradualidades, pero independientemente de la posición técnica, creo que hace falta sensibilizar el concepto y también decir que detrás de ese modelo de gestión hay también una valoración de lo que cuesta tener el servicio en el domicilio, particularmente en los espacios periurbanos y rurales, ¿no? Que si bien es cierto, a veces hay una idea de que el agua viene de Dios, pero en realidad la gestión del servicio es lo que cuesta, es el valor, claro, ¿no? Pero son conceptos que me parece todavía en el Perú se necesita todo un sinceramiento, ¿no? Y difusión. Antonio, ¿y el reuso de aguas? No conozco bien el concepto, el reuso de aguas que ya fueron las aguas residuales, ¿no es cierto? La experiencia de Taboada, ¿qué resultados ha dado? ¿Han podido tener información al respecto? ¿Saben cómo va? Bueno, son proyectos que ya están llegando a su fase final, es decir, ya están dentro de muy poco, casi todo el 100% de las aguas servidas de Lima van a ser tratadas. Pasan por Taboada. Pasan por Taboada. Lo que todavía tal vez nos falta es esa cultura del reuso que tú exactamente. Podríamos usar esa agua para el riego, por ejemplo. Así es, definido, y tenemos tantas áreas. Jardines con agua clara, uno dice... En realidad son 17.000 litros por segundo, que son, es inmenso, una inmensidad. Por es un segundo, Antonio. Así es. Ese es el caudal de todos los desagües de Lima,
que bien usados podríamos pues ponerlos verdes, ¿no? Todo el desierto. En realidad todavía es un trabajo por realizar, es todo un camino que recorrer, pero sí creo se tiene muy en claro el daño que está haciendo todo el no tratar las aguas servidas, ¿no? Y el potencial inmenso de poder usar esas aguas en actividades productivas o en actividades pues de dar calidad de vida, por ejemplo, a zonas como nuestra gran Lima, que está, no olvidemos, Lima es una ciudad en desierto, es la segunda ciudad en el mundo, la segunda ciudad más grande en el mundo después del Cairo, asentada en un desierto. Claro, pero el Cairo tiene un río que le puede dar agua de por vida, digamos. Exactamente. Lima esa no, es la gran, ¿no? Así es, esa es la gran diferencia, pero estamos a esos niveles, ¿no? Como digo, somos la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto, y pues no rehusar el agua creo que es una situación que tenemos que todavía trabajarla y pues, pero sí, creo que ya hay una perspectiva en poder aprovechar ello. Creo que dar el paso en Taboada y las otras, La Chira y estos proyectos más de tratar estas aguas servidas es muy loable, pero tenemos que también dar ese salto a poder usarlas de manera adecuada. ¿Y el reuso de las aguas de Taboada implicaría la implementación de ductos y de tuberías y de sistemas para el traslado de esa agua, o no necesariamente? Sí, pero básicamente ahí tenemos todos los elementos técnicos. Básicamente van a ser rebombeos hacia las zonas donde las podamos usar, ¿no? Y con ello yo creo que podría ser muy rentable. No conozco de un proyecto que pueda darnos, pero cifras exactas, pero es totalmente viable poder usar esas aguas, ¿no? Y hacerlas incluso rentables en todo su manejo, porque reitero, para poder usarlas hay que rebombearlas hacia las zonas donde querramos aplicarlas, ¿no? Eso también dependiendo del tipo de uso o reuso que le querramos dar, tal vez van a tener un tratamiento mucho más específico, pero es totalmente viable. Tenemos en el mundo ahora las tecnologías que nos puedan facilitar todo ello. Correcto. Ahora, Magdalena, el reuso del agua desde lo doméstico. Me preguntaba si alguna de las empresas que producen griferías, que hacen los caños o las mismas tuberías, se han puesto a pensar en propuestas de reuso de agua desde el punto del uso. Es decir, por ejemplo, el otro día veía, creo que era una broma, digamos, pero que podía ser una aplicación o un invento, el reuso del agua del caño hacia el tanque del water, por ejemplo. Y parecía una cosa absolutamente sencilla y que se podía hacer. ¿Las empresas estarán comiéndose este pleito, Magdalena? Bueno, la verdad que no conozco mucho de esas experiencias, ¿no? Te lo digo sinceramente, pero yo creo que en la medida de que el ciudadano se vuelva más consciente, ¿no? De que tiene que hacer un buen uso del recurso hídrico y todavía reusar el agua dentro de su propio hogar, va a generar de que las empresas también vayan produciendo más de este tipo de dispositivos, ¿no? Porque es un tema de, ¿no? Claro, es un tema de demanda, ¿no? Entonces lo que la población demanda te puede ofertar las empresas que producen este tipo de... El mercado se puede mover y ofrecer esos productos. Así es, ¿no? Y ahí tenemos, pues, como tú lo mencionabas, una fuerte labor como Autoridad Nacional del Agua a través del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? De ir generando conciencia en la población, ¿no? Sobre ser más eficientes. Concurso de inventos por la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, con un premiazo, una cosa así, ¿no? Sí, pues, que debería venir desde varios espacios, incluso desde educación, por ejemplo. Así es. Y yendo al tema de educación, te comento rápidamente rápidamente la experiencia, bueno, que se tiene es que los colegios hacen siempre su expo proyectos, ¿no? Yeah. Y por ejemplo, con este tema de la cultura del agua, en las cuencas piloto que venimos trabajando con el proyecto de modernización, ahora han insertado una línea que se llama, proyectos innovadores en torno al tema de la cultura del agua, ¿no? Estos proyectos van a estar realizándose entre noviembre y diciembre, ¿no? Por escolares. Para escolares. Interesante, ¿no? claro. Si trasladamos eso, por ejemplo, al espacio universitario, a las ingenierías, de pronto podríamos tener cosas interesantes. Wow, ¿cuánto hay por hacer? ¿Qué tal chamba? No quiero estar en sus trabajos nunca. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Cesarina, Antonio, Magdalena, Gracias. es un gusto haberlos tenido aquí y haber disertado con ustedes. Carlos, encantado. Muchas gracias. Nos vamos. Esto ha sido Espacio de Gestión. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que Espacio de Gestión es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes.